Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. ¿Cómo están, hermanos queridos? Gusto de saludarles en esta tarde, fría tarde de julio. Es un grato placer para mí compartir este tiempo con ustedes. Así que hoy día tendremos la palabra del Señor para alimentar nuestras almas, para que ella llene nuestros corazones, para que nos eduque respecto de cómo debemos conducirnos en el mundo, para saber cuál es la esperanza que tenemos nosotros hoy día. Así es que permanezca conectado con nosotros y les aseguro que será un domingo de bendición para todos ustedes. Así que les bendigo en el nombre del Señor y agradezco este tiempo que vamos a compartir todos juntos. Te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Este ha sido un tiempo difícil para todos, ¿verdad? Ha sido un tiempo de prueba, un tiempo en que nuestras más profundas convicciones en Cristo han sido puestas a pruebas también. Y estoy seguro que en algo hemos crecido cada uno de nosotros, ya sea en la fe, en el testimonio, porque aun frente a todas las situaciones duras que el mundo está viviendo, Dios no nos ha faltado. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Por lo cual no nos queda otra cosa que dar gracias al Señor, porque en Él podemos descansar junto a su regazo, podemos por fe claramente apoyar nuestra cabeza y reposar en Él. Él nos ha conferido una paz tan hermosa que sobrepasa todas las inquietudes de la vida. Yo creo que tanto usted como yo hemos sido testigos de esa vivencia, esa experiencia maravillosa de saber que en medio de las tempestades Él está con nosotros, y no hay mayor consuelo que eso. Las pruebas son duras y Dios quiera que de esto salgamos siempre airosos, con un buen testimonio en el Señor, no faltando a los preceptos de la palabra, actuando siempre en santidad, conforme a lo que la Escritura nos prescribe a cada uno de nosotros,
en lo que dice relación con nuestro comportamiento. Así que, hermanos amados, a seguir adelante. Dios está con nosotros. Fuerza, si estás pasando por un momento de dificultad, pero el pronto auxilio del Señor está ahí a la puerta. Aunque el mal toque nuestra morada, nunca nos va a faltar el consejo, ni la presencia, ni los recursos que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Yo sé que sí, hermano amado. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz solo a ti, Señor, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Oh Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Bendito sea el Señor. Amén. Gracias a Él que nos da todo aquello que necesitamos para vivir. Vamos a detenernos ahora en la palabra. Vamos a ver qué nos dice la Escritura hoy día. Y quisiera pedirle que podamos tomarnos unos segundos para que oremos al Señor, para que esta palabra también toque nuestros corazones. Padre amado, tú eres dueño de todas las cosas, Señor. Tú tienes total y absoluta soberanía sobre todo, Señor amado. En esta hora, yo te ruego, Señor, que guíe mis pensamientos, que desde mi corazón, Señor, surja con honesta rectitud lo que tú quieres decir a través de tu palabra. Bendecir, Señor, a mis hermanos,
que ellos reciban, Señor, esta hermosa palabra del Señor. Padre amado, en tus manos, Señor, me dispongo para que tú obres según tu voluntad en cada uno de ellos. La palabra del Señor está en Romanos 1:16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primeramente el judío y también el griego. Esta epístola para algunos es un tratado de teología muy refinado que viene de la pluma del apóstol Pablo. Alguien podría decir, no es Pablo quien la escribió, sino Tercio. Sí, efectivamente, fue un amanuense, un escribano que se encargó de legarnos este tratado de teología tan pulcro, de tanta perfección, digamos, respecto de lo que plantea. El libro de Romanos, sin lugar a dudas, era uno de los textos predilectos de Martín Lutero, y aquí están insertas verdades tremendamente relevantes respecto de nuestra salvación, y sobre eso quiero que hoy día charlemos un poco acerca de la salvación. ¿Cuán seguro podemos estar nosotros, usted y yo, respecto de la salvación? La vida, hermanos, y el testimonio cristiano giran en torno a lo que muchos pensamos es un concepto crucial: la salvación. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, da cuenta en innumerables pasajes que reportan, en términos de su contenido, a nuestra vida lo trascendente de este concepto. Es importante, hermanos quienes me están escuchando, que definamos conceptualmente y de acuerdo a la Escritura qué entendemos por salvación y qué sentido tiene esto para nosotros, dado que la salvación forma parte esencial de la predicación cristiana y tiene en la teología un apartado completamente que aborda esta temática denominado soterología, de una palabra griega compuesta. Soter, salvador, y logia o logía, estudio. Pero ¿sabe qué ocurre? Que muchas veces los creyentes no logran entender a cabalidad la importancia de este concepto traducido en una doctrina. Es más, no pueden definirla. Me he encontrado con esa ingrata situación, de la incapacidad de algunos de definirla, explicarla, y mucho menos para otros hacerla parte de su vida. Para abordar esta conversación, este sermón, quisiera formular algunas preguntas y a través de ellas ir configurando el cuerpo de esta exposición de tal manera que sea lo más provechoso tanto para la mente como para el corazón. El sermón tiene que tener ciertamente una doble intencionalidad. Debe hablar al corazón para que opere la voluntad, pero también debe penetrar los aspectos cognitivos en tantos sujetos de cada uno de nosotros. Y las preguntas que son esenciales de formularnos esta tarde es: ¿qué es la salvación? Es crucial saber qué es la salvación, qué explicación nos da la Escritura respecto de ella, en términos de concepto o conceptualmente hablando. La segunda interrogante o pregunta que vamos a responder hoy día también: ¿cómo obtenemos la salvación? Que también es vital de entender cómo nos apropiamos de esta salvación. La tercera pregunta es algo que debiera estar claro, pero en la práctica no lo está debidamente. ¿Podemos tener certeza de nuestra salvación? Y cuarto, una pregunta que también inquieta muchos corazones de creyentes y genera debates en todo lugar respecto a las posiciones teológicas. Dice relación con: ¿podemos perder nuestra salvación? Y una última pregunta, hermanos, que es necesaria también de responder y de repasar en términos de contenido soteriológico. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa respecto de nuestra salvación cuando pecamos? ¿Qué
¿Qué es la salvación? La salvación, como ya hemos señalado, es uno de los conceptos claves de la revelación de Dios a la humanidad. La idea bíblica de salvación tiene al menos 3 implicancias que me gustaría mencionarlas y explicarlas de la manera más clara posible. Primero, se refiere a rescatar del peligro, del daño o incluso de la muerte de un individuo, grupo o nación. Pero más específicamente, la salvación es el rescate del pecado y de la muerte. Esa es la primera implicancia del concepto de salvación. También es entendido como una renovación del espíritu. La Biblia señala que el hombre cayó de su estado original de pureza moral a la condición de pecado. La Escritura nos da bastantes pruebas al respecto de esto. Por tanto, la salvación de Dios renueva el espíritu de la persona caída para que lleve una vida agradable a Dios. La salvación implica también la santificación, implica la regeneración, implica la justificación, que son elementos vitales por los cuales nosotros podemos tener una percepción de Dios de acuerdo a la Escritura. Decimos de paso que un corazón no redimido no es salvo, porque un corazón no redimido, un corazón no regenerado, no tiene la capacidad de generar fe. Solo un corazón que ha sido limpio de la corrupción del pecado puede generar fe. Y de paso decimos también, hermanos amados, que la fe también es un acto de gracia que nos viene del Señor. No la generamos de nosotros mismos. La tercera noción es la restauración a una correcta relación con Dios. Uno de los efectos del pecado es la separación de Dios. Siendo enemigos, fuimos reconciliados, como dice la palabra. Hemos sido reconciliados con el Señor. La conversión tiene precisamente esa implicancia de que en un momento nosotros le dábamos la espalda a Dios en una actitud de aversión a Él, de desprecio a Él. Pero ahora, cierto, estamos de cara frente a Él, que en un acto de amor inexplicable en cuanto a por qué nosotros obtuvimos la salvación y no otros. Desde esa perspectiva me refiero a inexplicable. Hermanos amados, no tengo la certeza para explicar por qué Dios te escogió a ti y a mí, habiendo otros muchos tantos que podrían ser merecedores. Hablo merecedores entre comillas, es decir, que reúnan más cualidades morales que las que eventualmente pudiésemos tener nosotros. Entonces, la primera respuesta que daremos es en razón de la pregunta que formulamos: ¿cómo obtenemos la salvación? Para eso permítame leerles lo que dice Hechos 4:12 y ponga mucha atención. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es evidente que este texto se está refiriendo a Cristo, no hay ninguna duda. Usted puede leer el contexto de este pasaje. Hermanos, la salvación está indefectiblemente unida a la fe. La fe es el medio por el cual aceptamos la oferta de la salvación que Dios nos concedió sin que lo merezcamos. De igual manera, la fe está unida a la gracia, que es el favor concedido por Dios, por el cual, y sin merecimiento alguno, Él nos da de manera gratuita. Amén. ¿Quién posibilita este beneficio, hermanos? Es Cristo. Él es la columna, el baluarte, el medio exclusivo. No hay salvación fuera de Cristo, por favor entiéndalo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación en el budismo. No hay salvación en el shintoísmo. No hay salvación en el islamismo. No hay salvación sino solo en Cristo. Por Él es que las demandas de justicia de Dios fueron completamente satisfechas. Por Él, por su acto, nuestros corazones fueron posibilitados de poder experimentar una salvación tan maravillosa como la que nos ha concedido. A través de Cristo, Dios entonces satisface su demanda de justicia y de la misma manera opera su misericordia.
Cristo se presenta a sí mismo como el único medio de llegar a Dios. Juan 14:6 señala lo siguiente. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, esto no lo ha expresado ningún líder religioso a lo largo de la historia humana. Solo Cristo tiene la propiedad para señalar que Él es la exclusiva garantía para llegar al Padre, y esto es motivo de crítica. Muchos nos dicen: ¿por qué nosotros nos creemos con la exclusividad de la verdad religiosa? Porque Cristo constituye la verdad. Por lo tanto, cualquier oferta de salvación que no incluya a Cristo debe ser del todo rechazada, pues atenta contra un principio vital de la predicación y de la doctrina revelada. No hay salvación fuera de Cristo, hermanos amados. No hay salvación fuera de Él. Nadie nos engaña al respecto. Cristo es exclusivamente nuestra salvación. La segunda pregunta que mencionamos hace un momento atrás es: ¿podemos tener certeza de nuestra salvación? Vaya pregunta. En conversaciones entre amigos creyentes de otras denominaciones, incluso con familiares que también profesan el Evangelio en otras denominaciones, con ingrata sorpresa he escuchado expresiones que no se condicen con la verdad revelada. Decir, por ejemplo: nadie está seguro de su salvación. Permítame señalarle algo que puede parecer hasta ofensivo, pero lo hago con el mayor de los respetos. Si usted no tiene certeza de su salvación, usted es un católico romano. Es el Concilio de Trento, en uno de sus enunciados, que señala: nadie puede estar seguro de su salvación a menos que, por revelación de Dios, pueda tener tal convicción. Si usted no está seguro de su salvación, usted no ha conocido la gracia. Si usted sigue pensando que la salvación está sujeta a sus actos de buena fe y a su correcta moralidad, no ha entendido el Evangelio, hermano amado. Muchos creyentes en la actualidad son incapaces de entrar en el gozo de la salvación, pues no tienen certeza de ella. Por muchos años se nos enseñó que nadie podía tener la garantía total de su salvación y que no lograrían tenerla mientras vivamos. Es decir, es un albur. La promesa de Cristo es inexacta para algunos, dado que no pueden comprender a cabalidad, con certeza, que Dios los ha salvado en Cristo. Y pido disculpas nuevamente si esto puede ofenderle. No existe una mentira más perniciosa que negar la seguridad de la salvación, que se enseñe que un creyente no posea la certeza respecto a esto, que no debe tener confianza absoluta, que no es poseedor de una salvación, que una vez nos fue concedida. Eso es dañino y pernicioso. Privarnos de la certeza de la salvación es un acto total y absolutamente antibíblico. Por favor, quiero que escuche lo que dice Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Promesa del Señor. Cristo está manifestando inequívocamente que la salvación que Él nos ha dado, nadie nos la puede quitar. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué verdad más bella! ¡Qué verdad más certera respecto de la seguridad de nuestra salvación!
Es incuestionable el argumento que nos entrega nuestro Señor respecto de la seguridad de la salvación. La certeza que la concesión de Dios de salvarnos es pese a nosotros mismos. Créame, pese a nosotros mismos. Así que cuando te mires y hagas esta suerte de introspección culposa, y piensas que no eres merecedor de tal salvación, y piensas que puedes perder esta salvación, hermano, estás equivocado. Nadie te va a arrebatar de las manos del Maestro. ¿Sabes por qué? Porque la garantía de nuestra salvación no está en nosotros, está en Cristo. En el mismo tenor, Judas 1, 24, 25 señala lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabe Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Le leo la primera parte del texto. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Estas son entonces, hermanos, las promesas de la palabra. Solamente en términos temáticos cité 2 versos, pero son gran cantidad de recursos escriturales que prueban la certeza de nuestra salvación. Algunos pretenden, a objeto de quizás manipular o generar temor en la membresía de sus iglesias, negarles este beneficio tan hermoso de la certeza de nuestra salvación, hermanos amados. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Nada hay más hermoso que Él. Y la prueba quiebra nuestro corazón. Hay remedio si tú quieres aceptar. Cristo es la medicina del hogar. Cristo es la medicina del hogar. Solo Él puede sanar tu enfermedad. Cristo es la medicina del hogar. Si tú quieres, Él te puede sanar. No hay problema que Él no pueda resolver. Ven, te extiende su mano de poder. Tus afanes, tu dolor puede calmar. Cristo es la medicina del hogar. Cristo es la medicina del hogar. Solo Él puede sanar tu enfermedad. Cristo es la medicina del hogar. Si tú quieres, Él te puede sanar.
Cristo es la medicina para nuestro hogar. Hermanos, vuelvo a repetir la pregunta con la que terminamos esta parte de esta enseñanza. ¿Podemos tener certeza de nuestra salvación? Sí, hermanos. Podemos tener certeza de nuestra salvación. Es importante que usted entienda que estando en Cristo tenemos la total y absoluta garantía de nuestra salvación. No permanecemos en Él por nuestras cualidades, no permanecemos en Él por nuestras capacidades, permanecemos en Él porque Él nos sostiene, hermanos. Si tú has caído en el engaño del desempeño, esa mentira perniciosa que te hace actuar moralmente bien y estar cuestionándote permanentemente respecto de tus actos, al punto de que esto quita tu paz, déjame decirte que Él te ha aceptado tal y como eres. Es más, como lo hemos señalado, a pesar de lo que eres, Dios me acepta a pesar de quién soy. Su amor inexplicable desde la lógica humana, porque nosotros generalmente amamos a aquellos que tienen cualidades sobresalientes, pero Cristo amó a aquellos que no tenían posibilidad alguna. Cristo amó, Dios amó a aquellos que estábamos perdidos en la más densa de las tinieblas. Hermanos amados, confianza, tranquilidad y paz de Dios. La pregunta que nos queda por despejar ahora es: ¿podemos perder nuestra salvación? La respuesta inmediata a esta interrogante es no. Un cristiano regenerado, en cuyo corazón habita el Espíritu Santo, no puede perder su salvación. Hermanos, voy a utilizar una palabra muy consuetudinaria, una palabra común, un dicho. Dios no borra con el codo lo que escribe con su mano. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, hermanos, es inmutable. Y si nos ha salvado, no se va a desdecir de ese beneficio que nos ha otorgado su salvación. Quisiera ir un poco en la historia hacia atrás, remontarme al siglo XVII y mencionar lo que dice la Confesión de Fe de Westminster respecto de la salvación. La Confesión de Fe de Westminster es una declaración de fe, tal como se señala, de los cristianos evangélicos puritanos de la Inglaterra ese entonces, que durante muchas sesiones reflexionaron respecto de las temáticas teológicas. Y al llegar a este punto señala lo siguiente. Por favor, ponga atención. Esta seguridad no es una mera persuasión presuntuosa y probable fundada en una esperanza falible, es decir, que falle, sino que es una seguridad infalible de fe basada en la verdad divina de las promesas de salvación, en la demostración interna de aquellas gracias a las cuales se refieren las promesas, en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia y por él, cual somos sellados hasta el día de la redención. Es del todo improbable que Dios nos salve por gracia y después tengamos que mantener esta salvación mediante las obras. Esto es lo que piensan muchos hermanos evangélicos, que si bien es cierto, Dios nos salva por gracia, pero después nos preserva mediante las obras. Es una contradicción que no se condice con las declaraciones bíblicas respecto de este tema. Es incongruente con el carácter de Dios, pues si Dios decide salvarnos, no cambiará de opinión después para condenarnos por no conducirnos como Él espera que nos conduzcamos.
en este canto soteriológico, en este canto de certezas que el apóstol Pablo nos hace saber en Romanos 8, del 29 al 30. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y escuche por favor, mi hermano. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La pregunta para aquellos que ponen en duda la certeza de la salvación, acerca de si podemos perderla. En este texto da una mínima luz respecto de que podemos perder nuestra salvación. Ciertamente no, hermanos amados. De ninguna manera. No está señalando eso en absoluto. ¿Qué pasa cuando pecamos respecto de nuestra salvación? Voy a responder esta pregunta, pero quiero invitarlos a escuchar un himno. ¿Se acuerda del hermano Steve Green? Por favor, escuchemos este himno clásico. Santo, santo, santo. Santo, santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, santo, Señor, eres mi verdad, y por siempre será. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Bendito es el Señor, un hermoso himno del hermano Steve Green. ¿Qué pasa cuando pecamos respecto de nuestra salvación? Una pregunta vital también respecto de cómo nosotros experimentamos la gracia en momentos en que pecamos. Permíteme señalarte, hermanos, que el perdón de nuestros pecados es un acto definitivo de Dios. Dios nunca más se acuerda de ellos, por lo tanto, es un perdón que se extiende desde el pasado hasta el futuro.
Lo explico mejor en términos más concretos. Dios perdonó mis pecados pasados, perdona mis pecados presentes y perdonará mis pecados futuros. ¿Esto es una invitación para pecar? En absoluto. En absoluto. Es irresponsable que a partir de esta premisa que yo estoy señalando, usted se lance al pecado porque supone que hay perdón. No, hermanos amados. Un hijo verdadero del Señor intenta agradar a su Padre, viviendo bajo los preceptos que la Escritura ha prescrito para cada uno de nosotros. Juan 2, del 1 al 12 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Primero hay que reconocer que los creyentes pecamos también. Los creyentes no somos impecables, por el contrario, hay pecado en nuestra vida. Ciertamente no gobierna ni determina nuestra existencia, pero es un foco de tensión que nos acompañará hasta que Cristo nos llame a su presencia. Si bien la guerra contra el pecado está derrotada, quedan en nosotros todavía una suerte de guerra de guerrillas. ¿Hay pecado en su vida y hay pecado en mi vida? Amén. ¿Somos personas que tenemos serios problemas con el pecado? Amén. Tenemos problemas. El mismo Juan, en la primera epístola, en el capítulo 1, versos 6 al 10, dice lo siguiente, por favor escuche. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento y una solicitud desde la profundidad del corazón de perdón cuando hemos pecado es suficiente, porque la palabra dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Y ese salmo lo estaba escribiendo un hombre que había cometido adulterio, que había mentido, que había manipulado y que había cometido un culposo homicidio en contra de un hombre inocente. Termino en el versículo 10, el texto que estamos leyendo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bendito el Señor. La palabra de Dios, hermanos, juega un papel crucial en la salvación. Un papel crucial. Por favor, quiero que escuche lo que dice Pedro en la primera epístola, en el capítulo 1, del 17 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire cuál es el motivo por el cual Dios nos ha salvado, por amor, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En el mismo capítulo, pero en el verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La sangre de Cristo es el precio de nuestra salvación. Su muerte violenta y terrible es la máxima prueba de su amor por los escogidos. No fueron las riquezas del mundo con las que se pagó por nuestro rescate, sino con la vida preciosa de nuestro Salvador. ¿Esto no es acaso un motivo de gozo y de gran alegría? La palabra de Dios trajo la luz y esa antorcha que ilumina la oscuridad de nuestro camino. Es ella, la palabra, la que posibilitó, de acuerdo a lo que dice Pedro, nuestro renacimiento a la vida en Cristo. Siendo renacidos, dice él, no por simiente corruptible, como oro o plata, no como cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo.
mediante la palabra de Dios, que es fundamental. ¿Qué podemos concluir, hermanos, para ir terminando? No existe una evidencia bíblica determinante para asumir que Dios, una vez que nos haya salvado, nos deje a nuestra suerte para mantener la salvación por nuestras obras. No existe, hermanos. Nosotros perseveramos porque Él nos preserva. Si bien es cierto que el pecado sigue asediando nuestra vida, no tendrá nunca el control total de nosotros, pues en nuestro corazón habita el Espíritu Santo. No tenga temor. Debemos vivir con la esperanza constante que una vez que se nos concedió la salvación, nunca, jamás se nos privará de ella. La salvación es un regalo que Dios nos hace por pura misericordia. Para recibir este regalo no me dieron ninguna virtud nuestra, pues no teníamos ninguna. Por el contrario, solo había en nosotros pecado, inmundicia y un estado de rebelión contra Dios. Nosotros podemos perseverar en la salvación, porque como lo dije hace un momento, Él nos preserva. Cristo es la garantía total de nuestra salvación. Solo tenemos motivos de alegría, solo tenemos motivos de gratitud a Él por esta gracia maravillosa que nos ha concedido. Guarda esta palabra en tu corazón, hermano, atesórala. Él te ama tanto, que no puedes concebir tanto amor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento en que hemos compartido tu palabra, Señor. Gracias por el amor que cada día nos demuestras. Gracias por mis hermanos, Señor, que están conectados con este programa, que escucharon esta palabra, que haya leccionado sus corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que les bendigas, que les guardes, y que cada momento, Señor, en aquellos en que ellos sientan que son inmerecedores de esta salvación, tú les hagas también a través de tu palabra y ese sentir profundo en el corazón a través de tu Espíritu, de que nos has salvado y que nos amas, Señor, profundamente. Gracias. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Yo te pido por todos mis hermanos, por esta semana que comienza. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que están delicados de salud, a los que están sin trabajo, a aquellos, Señor, que están teniendo dificultades económicas. Señor, a lo largo de todo nuestro país, bendíceles, Señor. Pon el pan en sus mesas, Señor. Los recursos para pagar sus cuentas. Y ayúdanos, Señor, a ser nosotros también vínculos de bendición para aquellos que están padeciendo necesidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a despedir este tiempo con una antigua alabanza del hermano Charlie Bustos. Es muy antigua, se lo aseguro. Así que no sé cómo vaya a sonar, pero con todo cariño para todos ustedes. El Señor les guarde y les bendiga cada día. Chao, hermanos. De fama iba yo, de encontrar algo mejor para mí. Ahora comprendo el camino que buscaba y ese eras tú, amigo del hombre. El vacío que había en mi alma, tú lo has llenado, oh Jesús. Te lo debo a ti, Señor, y todo te lo debo
te lo debo por amor. Te veo en la lluvia al caer, te escucho en el ave al cantar, te miro en la mar caminar, escuchando tu suave voz que me dice así: ven a mí y te haré feliz.